Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya disfrutando la pura vida cultural. Y como es de su conocimiento, pues estamos respondiendo a algunas peticiones que nos hacen, como se les ha sugerido, y que agradezco profundamente el que se comuniquen con nosotros. Así que en respuesta a una de estas peticiones estaré hablando el día de hoy y el próximo domingo, pues de cine en general. Y haciendo ahora sí que un paseo general de cómo es que se le conoce como el séptimo arte. Me gustaría mencionarles que Ricciotto Canudo, que fue un escritor, poeta y crítico cinematográfico italiano, fue el primero en etiquetar al cine como séptimo arte en el año de 1911. Hasta entonces, y desde la antigüedad, pues se habían estado etiquetando los diferentes movimientos artísticos y disciplinas, tanto por regiones como por el estilo, la época y el pensamiento o idiosincrasia, de cada época. De tal manera que hasta principios del siglo XX se tenía una lista de las 6 artes. Ricciotto Canudo hace un manifiesto de las 7 artes y él veía en el cine un arte plástico en movimiento. Quiso que estuviera presente entre las diferentes disciplinas artísticas y su influencia dentro del movimiento teórico, intelectual y artístico era tan importante que finalmente lo logró. Esto lo llevó a que el séptimo arte, o lo que se conoce como el cine, lograra este reconocimiento. Y la lista con la nueva incorporación quedaba del siguiente modo: arquitectura, pintura, escultura, música, danza, poesía y cine. Y por supuesto, dentro del conglomerado de música, danza y poesía quedaba implícito el teatro. De esta manera, al tener estas 7 artes, ya se tenía la lista que tiempo después pues estaría, como hasta la fecha, tratando de tener algunas extensiones. En la antigüedad, el arte se relacionaba muy directamente con las 9 musas y cada disciplina tenía una de ellas como su representante. Calíope era la poesía época, Clio la historia, Erato la poesía lírica, Euterpe la música, Melpómene la tragedia, Polimnia el arte de la escritura y la pantomima, Terpsícore la danza, Urano la astronomía y Talía la comedia. En la Edad Media, la clasificación era diferente, ya que no se distinguía el arte de la ciencia. Las artes liberales eran 7 en total y estaban divididas en 2 grandes grupos: el trivium, que incluía la retórica, gramática y la dialéctica, y el quadrivium, que incluía la aritmética, geometría, astronomía y música. Y las artes mecánicas se referían a la arquitectura, escultura, pintura y, ¿qué creen, amigos? Incluían en la Edad Media a la joyería por el trabajo que representaba y que, bueno, pues si tenemos que compararlo en muchos sentidos, pues casi podríamos igualarlo con un trabajo escultórico en pequeña escala. Sí, de esta manera pues quedaban las artes comprendidas así. Cuando viene el Renacimiento se le vuelve a dar una gran importancia exclusivamente a lo que se denominan las bellas artes, que son la arquitectura, la escultura y la pintura, y bueno, pues ya con los movimientos tanto del romanticismo
como del realismo en el siglo XIX, veríamos cómo esta lista de arquitectura, escultura y pintura se complementaba con música, danza y poesía, hasta llegar, como les mencioné, al año de 1911, y con ello se encontraría básicamente pues lo que es este acuerdo o manifiesto de las 7 artes, y con ello el cine tendría pues ahora sí que una carta de naturalización propia como arte. Y me gustaría entonces hablar de algunas películas que han sido o que son verdaderamente emblemáticas. Por ejemplo, en el año de 1927, y no estoy haciendo un orden estricto de las primeras películas, sino de algunos momentos, como les mencioné, verdaderamente emblemáticos y que forman parte de la cultura general. El Cantor de Jazz de 1927 inaugura el cine sonoro, y aquí podríamos hablar del sonido de la vida. La invención en los años 20 de un sistema que permitiera sincronizar el sonido con la imagen, pues recibiría un nombre en particular, que es el vitafón, una palabra compuesta por el griego fon, que significa sonido, y el latín vita, que es vida. Por eso les mencionaba hace un rato el sonido de la vida, y su aplicación en el año de 1927 en la película El Cantor de Jazz le valieron a esta un lugar privilegiado en la historia del cine. El sistema Vitafone permitía por primera vez sincronizar los diálogos con la imagen, aunque no se trataba de una banda sonora, sino de un fonógrafo conectado al motor del reproductor de las bobinas de la película. Esta película, pues, sería la que inauguraría una nueva era en el cine. Y, pues, El Cantor de Jazz era una adaptación de la obra de teatro El Día de la Expiación, de Samson Raphaelson, basada en la biografía del cantante Al Jolson, que era la estrella del espectáculo, ¿sí? Asimismo, la historia pues es bastante simple y de carácter marcadamente sentimental. Explica la vida del hijo de un cantor judío educado para ocupar el lugar de su padre en la sinagoga cuando éste muriese. Pero el chico quería dedicarse a cantar jazz, algo que su familia rechazaba totalmente. Y bueno, él pinta su rostro con betún negro, y esto le permite pues darle el aspecto físico característico que lo hizo famoso. Jack Rabinowitz se convierte en Jack Robin, un cantante con un vozarrón muy personal que interpreta grandes éxitos como My Mammy Tootsie. Aunque la película puede considerarse un musical, en realidad las canciones pues no forman parte de la trama, ¿sí? Sino que únicamente sirven para que el protagonista luzca su talento en todo su esplendor, ¿sí? El triunfo de público de El Cantor de Jazz, o el triunfo entre el público, mejor dicho, de esta película, pues fue un camino abierto para las productoras cinematográficas del momento, y logró que la Warner Brothers, que había estado al borde de la bancarrota hasta ese momento, se recuperase gracias a una recaudación verdaderamente insospechada en la época, que fue de casi $4 millones. El cambio era que el mundo del cine con esta película daba un salto hacia el futuro, y simboliza que ha sido uno de los temas pues muy tratados con el tiempo, y algunas películas muy famosas se han basado en ella, como fue Cantando bajo la lluvia del año de 1952 o El Artista del año 2011. Entonces podemos resumir que El Cantor de Jazz anunció el advenimiento del cine sonoro, y con ello pues la despedida del cine mudo.
Sí, entonces aquí tenemos algunas de estas grandes características del cine. Debemos recordar que al inicio, pues con los hermanos Lumière en diciembre de 1995, surge el famoso cinematógrafo, no sin ignorar, porque son muy importantes, los antecedentes como el kinetiscopio, así como el praxinoscopio. Estos aparatos que parecían más bien como proyectores de diapositivas y que todo ello estaba basado pues en la fotografía, la cual pues ya tenía un avance pues notorio de varias décadas, desde los famosos daguerrotipos de Daguerre, estas imágenes que parecían como unos negativos, la primera fotografía tomada en una estación de trenes donde un personaje quedó pues en una foto como si fuera, o como fue, mejor dicho, la primera persona a quien se retrató en una fotografía, que jamás sabremos quién fue, porque una cámara se colocó en una ventana y estuvo expuesta durante casi 27 horas para poder finalmente hacer esta toma. Y pues estaban los trenes en movimiento, quedaron finalmente impresos en la imagen los que estaban quietos, los que pasaban, o aunque estuvieran media hora, una hora, la capacidad de la toma era muy baja, de tal manera que no quedaron impresos. Y esta persona parece que estuvo varias horas sentado en la estación, motivo por el cual quedó su imagen impresa. Y es gracias a este avance de la fotografía que los hermanos Lumière pues tendrían ya este desarrollo de imágenes que les permitiría crear el cinematógrafo y dar la primera exhibición pública en París ese diciembre de 1995, y el cine llegaría a España en 1895, me traen completamente perdida, y finalmente en mayo de 1896 llegaría el cine a España. Tiempo después llegaría nuestro bellísimo México, donde como anécdota pues les cuento que la primera persona que quedó con su imagen impresa en el cine fue don Porfirio Díaz, pues dando un mensaje presidencial, ¿sí? ¿Qué les parece, amigos? Entonces, después de una pequeña pausa, continuaremos hablando de cine. Aquí seguimos, amigos, pues hablando de cine, y sí, efectivamente ubicándome su origen como cinematógrafo 1895. No sé en qué estaba yo pensando hace un rato, pero bueno, en estos años tenemos que hablar del cine como algo verdaderamente importante, pero antes de continuar me gustaría, como en cada ocasión, agradecer a los micrófonos de Hombre Nuevo Digital. Martín, muchísimas gracias por todo tu apoyo, y les recuerdo, amigos, síganse comunicando con nosotros. Estamos en las redes sociales en contacto con ustedes, en Pura Vida Cultural, en Facebook, en Instagram, así nos encuentran. Estamos pues verdaderamente preparando varias sorpresas para ustedes en el sentido de talleres, cursos, artes. Nos estarán apoyando varios colaboradores en catas y en experiencias culturales diversas. Asimismo, pues hemos estado dedicando tiempo a grupos privados que nos han solicitado recorridos tanto en la Ciudad de México como en lugares cercanos, y pues les recuerdo que pueden en particular encontrarme a mí en redes sociales también como Elisa González en Facebook, Elisa con S, González las dos con Z, y en Instagram me encuentran como elisagonzalez.pbc de Pura Vida Cultural. Y tenemos un teléfono en la agencia en el cual pues estaremos con todo gusto atendiéndoles y respondiendo a sus sugerencias, como en este caso que nos solicitaron que habláramos de cine. Y pues es el 55 36 75 60 59.
De esta manera, pues nos encantará estar en contacto con ustedes. En algunas ocasiones yo tengo este teléfono, así que me dará mucho gusto estar en contacto directo. Y en otras ocasiones alguno de los colaboradores lo tiene y estaremos, como les mencioné, en la colonia Narvarte, dando cursos, talleres y algunas capacitaciones que nos han pedido con algunos compañeros aquí también de Hombre Nuevo Digital. Y pues será un gusto. No se nos despeguen. Y continuando hablando de estos, ahora sí que andamos muy en gerundio, de estos pues avances y desarrollos y el gran legado del cine, me gustaría centrarme ahora, y seguimos en el año de 1927, en la película Metrópolis, verdaderamente emblemática. Y las palabras con que se define esta película como tal de Fritz Lang es: entre la mente que planifica y las manos que construyen debe haber un mediador, y ese mediador debe ser el corazón. Las palabras con que María define la relación necesaria entre el obrero, que es un personaje de la película, que son las manos, y la mente, que es el amo, sirven como ejemplo de la poética del expresionismo alemán. Este movimiento que dejó un gran legado, y esta corriente artística pues debe entenderse como interdisciplinaria, que reacciona ante el impresionismo y el naturalismo para dar una mayor importancia a la subjetividad, la expresividad emocional y la distorsión de la realidad, y que se establece como una de las corrientes más importantes en el cine alemán después de la Primera Guerra Mundial. Del mismo modo, el arte sirve de intermediario entre el artista y los espectadores, como una forma de reflejar sus sentimientos. Debemos recordar que el impresionismo recibe este nombre por una de las pinturas tan emblemáticas de este movimiento, que es Impresión Amanecer, y donde los artistas lo que pretendían no era expresar nada histórico o personal, sino precisamente la impresión que la luz causaba en los objetos al reflejarse en ellos, mientras que el expresionismo pretende ser un movimiento más de conciencia y despertar interior, algo que el artista sentía y que quería expresar. De allí su nombre también. Para Metrópolis, Fritz Lang imagina una ciudad situada en el futuro, en el que la división de clases se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, tanto en la forma de vida como en la verdadera separación física. La clase obrera vive literalmente en una ratonera mísera y oprimida, mientras que las clases elevadas viven en una absoluta opulencia. Entre jardines de diseño surrealista y locales distintos en las que pues verdaderamente se desatan sus instintos. Con unos decorados y unos fondos pues que se obtuvieron o se sacaron en ese momento de una imaginería altamente creativa, y que marca un punto de inflexión en el cine de ciencia ficción, se añade una fuerte carga social, ética y religiosa, con una hermosa idea central en torno a la consecución del amor y la paz, gracias a la colaboración mutua, pues que es una idea que propaga la bondadosa María, que es interpretada por Brigitte Holm, en oposición a la violencia y el desenfreno que siembra la pérfida androide, que es la doble de María. Y es increíble porque estamos en el año de 1927 y ya se habla de robots, ya se habla de mecanización y se habla también de lo que es el hombre o el ser humano manipulado por las máquinas. Definitivamente podríamos definir a Metrópolis como una obra maestra de indisputable expresionismo alemán, y que es la epítome del cine de ciencia ficción. Y continuando con el cine
pues de época y que nos deja este gran legado, tendríamos que hablar de Judy Garland viajando al mundo de Oz en 1939. El Mago de Oz. No hay nada como el hogar. Y para el veterano director Victor Fleming, que se había iniciado en el cine en blanco y negro, el año 1939 supuso en verdad la cima de su carrera, ya que realizó El Mago de Oz y esta esplendorosa película llamada Lo que el viento se llevó, dos de las más recordadas por todo el mundo. Y bueno, pues El Mago de Oz está basada en la famosa novela infantil publicada por Frank Baum en el año de 1900 y que supuso toda una revolución en el mundo del cine, el cual pues aprendió cómo adaptar un musical como los de Broadway a la gran pantalla. Con el estreno del Mago de Oz, el cine se convierte en un espectáculo sensorial, verdaderamente completo, que transmite emociones a través de la vista. Y bueno, pues aquí tenemos una incorporación de un sistema llamado Technicolor. Asimismo, pues la vista se complementa con el oído, con las maravillosas canciones compuestas por Harold Arlen, entre las que destacan la mítica Somewhere Over the Rain or We're Off to See the Wizard. Sí, entonces, en algún lugar sobre el arco iris, ¿sí? Y bueno, pues iremos a ver al mago o caminaremos para ver al mago, ¿sí? Y bueno, pues los protagonistas expresan verdaderamente sus deseos y la mente, ya que pues hay una mezcla perfecta de personajes reales, también como muñecos animatrónicos, como los monos que trabajan para la bruja malvada. Y con El Mago de Oz se logró convertir en verdadera leyenda a los personajes de lo que era el American Star System o este sistema americano para producir verdaderas estrellas. Y en este caso, bueno, pues la leyenda de esta historia sería Dorothy Gale y su búsqueda de un lugar más allá del arco iris en el cual ser absolutamente feliz. Así mismo tenemos la imagen del espantapájaros que buscaba un cerebro, del hombre de hojalata que necesitaba un corazón, o del león cobarde que sin valor pues no podía convertirse en el rey de la selva. Y esto abrió un camino para que el musical se convirtiera en un género propio en Hollywood, que legaría posteriormente pues grandes producciones como Sonrisas y Lágrimas o My Fair Lady. Por supuesto, no podemos omitir que aunque el contenido no tiene nada en común con El Mago de Oz, tendríamos pues grandes musicales o grandes películas que, si bien muchas veces la música no tiene una relación directa con lo que es el personaje tal cual, sino que se utiliza para que luzcan su talento tanto en el baile como en lo que es el canto, pues estaríamos hablando de películas como Vaselina y, por supuesto, Fama y Fiebre de Sábado por la Noche. Sí, entonces tenemos estas grandes producciones, pero El Mago de Oz nos deja un legado importante, no solo como tema musical o como temas musicales y como superproducción y como creación de estrellas y de grandes personajes, sino que se nos dice: sigue el camino de baldosas amarillas. Estas son instrucciones verdaderamente sencillas que los Munchkins dan a Dorothy, y para llegar a la ciudad de Esmeralda, pues ella debe tomar ese camino amarillo, que resume la importancia de los colores. Recordemos, como les mencioné hace un rato, que tenemos el gran aporte del Technicolor hacia este año de 1939, por lo cual el verde pues es la ciudad de Oz, el rojo es el del campo de amapolas, el amarillo es el camino de baldosas, y todos ellos contrastan duramente con el gris de la granja de Kansas, de donde proviene Dorothy.
de donde huye originalmente, pero también a donde anhela regresar, porque no hay lugar como el hogar. Si les parece bien, amigos, continuaremos con esta charla de cine y de sus grandes aportes y el gran legado en todos los sentidos que nos ha dejado después de una pequeña pausa. Y aquí continuamos, amigos queridos, pues hablando de cine. Me gustaría centrarme en este bloque en mi película favorita, pero que no solo lo es por gusto personal, sino porque se ha ganado un sitio en la historia, en la memoria y en el corazón de muchos de nosotros. Lo que el viento se llevó. La épica del melodrama de 1939. Ha sido y es en realidad el origen de muchas frases célebres que se han replicado en otras películas, en obras de teatro e inclusive en telenovelas que tratan de alguna manera pues de hacer cierta remembranza. Una de las frases más importantes que definen el carácter de la protagonista es aquella donde señala con una gran dureza: aunque tenga que estafar, ser ladrona o asesinar, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Si bien es una frase que nos habla de un carácter duro, o mejor dicho, endurecido por las circunstancias, Scarlett O'Hara no era un personaje que verdaderamente pretendiera ser una ladrona o una asesina. Era algo que señalaba por el hambre después de haber caído de rodillas ante la tierra, pues tratando de comer unos rábanos que era lo único que había y los cuales pues no habían madurado y estaban amargos y llenos de tierra, pero era una persona que muy en el fondo lo poco que había de comida se lo daba a sus seres queridos. Esto es, era un personaje noble y tremendamente humano. La novela de Margaret Mitchell, de Lo que el viento se llevó, pues está ambientada en la Guerra de Secesión Americana. Este conflicto tan terrible que sirve de marco para la historia de amor, para muchos de nosotros la más grande historia de amor jamás contada, que es de Scarlett O'Hara y Rhett Butler. Como les mencioné, ambientada en la época de la Guerra de Secesión de Estados Unidos y que representa una gran aventura sentimental, en la que se conjugan el romanticismo, la pasión, el dolor y principalmente la pérdida. Es una epopeya de combates que verdaderamente significa una reflexión sobre el heroísmo, pero principalmente sobre el honor. Este gran valor tan presente no solo en los caballeros, sino también en las damas de la época. Una singular obra maestra, ganadora del premio Pulitzer y que constituyó uno de los mayores éxitos editoriales y aún lo constituye de todos los tiempos. Fue llevada al cine por Victor Fleming en una película verdaderamente inolvidable, pues estelarizada por Vivien Leigh y Clark Gable. ¿Sí? Entonces les mencionaba que esta película se encuentra ambientada en la Guerra de Secesión Americana, este terrible conflicto que enfrentó a los estados norteños de los Estados Unidos contra sus vecinos del sur. Lo que el viento se llevó, ¿sí?, fue concebida por su productor, David O. Selznick, desde sus primeros pasos como la película definitiva. Esto sería la película, si queremos verlo así. En ella se plasma toda la grandiosidad de que eran capaces los estudios de Hollywood en el momento, desde la elección de un vestuario suntuoso y acorde con la época en que está ambientada la acción, hasta la recreación de escenarios pues históricos, como es la estación del tren de Atlanta, en la que agonizan los heridos de guerra, pasando por el rodaje ya en Technicolor y una inigualable partitura de Mark Steiner, que con el tema de Tara en realidad se hizo un hueco y un lugar verdaderamente importante en el Olimpo de los compositores. Entonces, es posible asegurar que en Lo que el viento se llevó,
todo es grandioso. Los decorados, el vestuario, las locaciones, la banda sonora y los diálogos. Como un detalle particular que pocas personas saben, es que esta película empezó a filmarse en blanco y negro y que cuando llevaban ya cierto tiempo de grabaciones y por supuesto muchísimo trabajo de por medio, surge el Technicolor. Y entonces el director decide pues que en lugar de repetir muchas de las imágenes, lo que van a hacer es retocarlas con color directamente sobre el filme o sobre el celuloide. ¿Qué es lo que hacen? Pues pintar color por color, cuadro por cuadro. Recordemos que para crear un segundo de animación se requieren 24 cuadros. Por ende, cada segundo que nosotros vemos está compuesto por 24 fotogramas o fotografías, cada uno de ellos retocado manualmente. Entonces, imagínense la calidad del trabajo y sobre todo, pues esta obra resultó verdaderamente titánica en su producción. Nos habla de la historia de la veleidosa Scarlett O'Hara, que es una damisela que podríamos decir verdaderamente malcriada del sur, y sus devaneos amorosos con Charles Hamilton, Ashley Wilkes y sobre todo Rhett Butler. Todo esto da forma y una base argumental al melodrama. Dura en la pantalla 222 minutos y hay algunas versiones, la que a mí me encanta ver, no tan seguido por supuesto por el tiempo, pero que cuando lo hago lo disfruto tremendamente, que es precisamente de 4 horas con 20 minutos, donde uno aprende no solo de la historia de la Guerra de Secesión, sino verdaderamente bien documentada sobre lo que era la vida, el estilo, las maneras de estos grandes personajes. Asimismo, todo ello fue dirigido por Victor Fleming y George Cukor y otros 3 directores que fueron abandonando pues literalmente el barco a causa de la gran presión ejercida por el productor. Definitivamente estamos hablando de la superproducción, ¿sí? Una película que ganó 10 premios de la Academia, algo verdaderamente inédito en esa época. Y bueno, el gran éxito de Lo que el viento se llevó se debe a la sabia mezcla de 2 géneros. Se dan la mano en ella el melodrama y la épica del cine histórico. Retrata fielmente el fin del mundo de los Estados Confederados de América para hacer que Scarlett evolucione hasta convertirse en una mujer dura y madura, cruel y manipuladora, dispuesta a todo con tal de salvar a Tara, su plantación, la que originalmente no deseaba o no valoraba, para finalmente darse cuenta que en el fondo de su corazón y de origen irlandés, el amor a la tierra está por encima de todo. Finalmente, esta plantación de algodón en la que Scarlett se ha criado logra darle la felicidad a los suyos y a ella misma. Esta película fue interpretada de forma magistral por la británica Vivien Leigh. Pocas veces se ha visto una fusión tan indisoluble entre actriz y personaje, lo que le valió el Oscar a la mejor actriz del año 1939, aquel año en la que Lo que el viento se llevó logró irse a casa con 10 estatuillas, el récord del momento, y que tardaría muchísimo tiempo en ser igualada hasta que, décadas después, Titanic de James Cameron ganaría 11 estatuillas. Pero no solo Vivien Leigh está verdaderamente soberbia en la interpretación de su papel, sino que Clark Gable como el cínico capitán Rhett Butler, Olivia de Havilland, ¿sí?, como la tierna y frágil Melanie Hamilton Wilkes, y Leslie Howard como el orgulloso caballero sureño Ashley Wilkes o Ashley Wilkes, configuran uno de los repartos más acertados de la historia del cine.
Ellos fueron capaces de soltar frases, como les mencioné, que han quedado grabadas para siempre en la memoria colectiva, como el juramento de Scarlett que encabeza la entrada de: aunque tenga que estafar, ser ladrona o asesinar, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Un carácter indómito sin duda alguna, queridos amigos. Y otra de las grandes frases de Ruth Butler, que pone fin a su relación con Scarlett, diciendo: francamente, querida, me importa un bledo. ¿Sí? Y con esto, pues bueno, tenemos esta imagen verdaderamente de ensueño de esta gran película y producción, que nos habla de una Scarlett dispuesta a enfrentarlo todo, pero guardando su característica inicial, el pensamiento negativo para después, para finalmente desecharlo y llenarse de todo el valor que la caracteriza y de este coraje. Para cerrar, me gustaría leerles una parte que dice en el libro: no quiero pensar en esto ahora, se repetía Scarlett en voz alta, procurando encontrar un baluarte contra la marea ascendente del dolor. Yo, en fin, mañana me iré a Tara, y se sentía aliviada. Había ido otra vez a Tara, medrosa y derrotada, y había salido de entre sus acogedores muros fuerte y armada para la victoria. Lo que había conseguido una vez, sin saber cómo, lo conseguiría nuevamente, Dios mediante. ¿De qué modo? No lo sabía. No quería discurrir sobre ello ahora. Solo quería tener un espacio abierto en el cual respirar a su gusto, un lugar tranquilo para cicatrizar sus heridas, un refugio en el cual trazar su plan de campaña. Pensó en Tara y sintió como si una mano tibia y suave acariciase su corazón. Creía ver la Casa Blanca dándole la bienvenida a través de las rojizas hojas otoñales, percibir la suave quietud del crepúsculo, posarse sobre ella como una bendición, advertir la caída del rocío sobre los campos de arbustos verdes, salpicados de copos blanquecinos, ver el crudo color de la tierra roja y la sombría belleza de los pinos oscuros en las lejanas colinas. Con el espíritu de su raza, que se niega a reconocer la derrota, aun cuando la mire fijamente a la cara, Scarlett levantó la cabeza. ¿Sí? Estaba convencida que conseguiría todo. ¿Sí? Pensaré en todo esto mañana en Tara. Allí me será más fácil soportarlo. Sí, mañana lo lograré. Después de todo, mañana será otro día. ¿Qué les parece, queridos amigos? Y pues volveremos para nuestro último bloque después de una pequeña pausa. Y estamos ya en nuestro último bloque y seguimos en el año de 1939, mientras que se aseguraba por una parte que había una tierra llamada el Viejo Sur, un mundo bello y galante. Allí vivieron los últimos caballeros y sus bellas damas. De ese mundo solo quedan sueños, una época que el viento se llevó. Por otra parte, pues teníamos al oeste como patria, con John Ford, y una película probablemente desconocida para la gran mayoría que fue La Diligencia, que se estrenó en ese año de 1939 también en los cines de los Estados Unidos, y que aunque pareciera que después de éxitos como El Mago de Oz y como Lo que el viento se llevó, poco quedaría para otras producciones, el hecho es que John Ford, este director, se ganó un lugar muy especial en la historia del cine. Él mencionaba que todo el mundo puede dirigir una película cuando conoce las bases. Dirigir no es ningún misterio, no es un arte. Lo único que hay que hacer al dirigir es fotografiar los ojos de la gente. Y aunque existieron westerns o películas del oeste antes de La Diligencia, con su estreno, esta película de John Ford se convirtió en la base a partir de la cual se forjaron todas las películas del género con su mezcla de drama y suspenso.
fue necesaria la aparición de este personaje para demostrar todas las posibilidades que tenía este género del western en el cine norteamericano, ya que la película no solo trata de las aventuras de un cowboy en el oeste americano, sino que realiza una dura crítica a la sociedad del momento y hace un recorrido por los diferentes estratos sociales del mundo, a través de la descripción, pues, de la vida de una serie de pasajeros en una diligencia. Un vaquero, una prostituta, un borracho, un jugador, un banquero, un ladrón y la mujer de un militar. A medida que se desarrolla el argumento, pues este parece verdaderamente un viaje interminable entre dos pueblos del salvaje oeste, en el que la diligencia es atacada por un grupo de indios y va mostrando poco a poco que los personajes más desfavorecidos socialmente son los más valientes, los que pues verdaderamente al enfrentar toda clase de adversidades reúnen su fuerza para superar el destino que les está reservado. Como núcleo de la historia, Ford utiliza dos de los temas más importantes en su cine: la familia, la venganza de Ringo Kid, un prófugo por la muerte de su familia, o la señora Mallory, que va en busca de su familia, ¿sí? Y la patria americana, ya que dentro de la diligencia se desarrolla una imagen alegórica de este país americano. La película entonces brilla por el enfrentamiento y las tensiones que se producen entre los distintos personajes y por el desarrollo de sus relaciones con trazos de romance, humor, drama, pero también mucha acción. La diligencia sirvió también para encumbrar, mejor dicho, a John Wayne, ¿sí?, con una categoría de estrella de Hollywood, como les mencioné anteriormente, este famoso Star System americano, sí, que permitía que los actores, no solo el personaje, sino los actores también, pues verdaderamente se elevaran al nivel de estrellas, permitiéndole, pues gracias a esta interpretación de Ringo Kid, alcanzar este nivel. Y la colaboración entre el director y el actor no terminaría, sino que juntos participaron en más de 20 películas, entre las que destacan magníficas producciones como Río Grande y Centauros del Desierto, ¿sí? Entonces, pues este año de 1939 verdaderamente fue un legado y un dechado de virtudes en cuanto a la cinematografía. Y avanzando un poco más, pues nos vamos al año de 1941, donde Orson Welles cambia el cine con esta película verdaderamente emblemática llamada El Ciudadano Kane. Se hablaba aquí de crear el propio estilo visual, hacerlo único para uno mismo e identificable para los demás. Lo fundamental que aprendimos de Orson Welles fue el poder de la ambición. De alguna manera o en cierto modo puede decirse que es el hombre que más vocaciones de director cinematográfico ha despertado a lo largo de la historia del cine. Estas palabras las dijo Martin Scorsese y que resumen toda la obra de Orson Welles, tan importante por ella misma como por la influencia en todo el cine que vendría posteriormente. Podemos hablar de Orson Welles como la felicidad en la memoria. El primer largometraje que él realizó, dirigió, produjo, coescribió y protagonizó, pues demostró haberse convertido en la obra más importante e influyente en la historia del séptimo arte, desde la magnífica primera escena en la que Charles Foster Kane, un millonario moribundo, pronuncia una única palabra, Rosebud, que desencadena la investigación por parte del periodista Jerry Thompson
para descubrir el significado que aquella última palabra conlleva. La película, pues verdaderamente tiene toda una serie de retrospectivas dignas de mencionar por su grandiosidad. Estos famosos flashbacks o memorias, pues que siguen las entrevistas que Thompson realiza a los diferentes miembros de la familia de Kane y a sus amigos, para ir construyendo poco a poco, y pues es como si estoy tratando de pensar en este momento y recordar el par de veces que vi la película alguna vez como parte de mi formación en la licenciatura en la materia de cine, y que la analizábamos, y ya tiempo después viéndola de forma completa, sin detenerla y sin este análisis que interrumpía pero que por supuesto complementaba las escenas. En realidad estoy tratando de visualizar al ciudadano Kane como si fuera una serie de mosaicos, con la vida del magnate desde el abandono paterno hasta la herencia de una mina de plata, que implicaría no solo riqueza, sino también sacrificios, desde las peleas con su tutor legal hasta el capricho de fundar un periódico con un antiguo compañero de escuela, pasando por el fracaso de sus 2 matrimonios y el exilio que se autoimpone en la lujosa mansión Xanadu, hasta que el reportero descubre que el dinero no es lo que ha hecho feliz a este ciudadano estadounidense, sino que la única felicidad se encuentra en su memoria, en un momento de su infancia que la palabra Rosewood logra despertar. Por eso les decía yo que Orson Welles y el ciudadano Kane son la felicidad en la memoria. Todos estos grandes momentos que, más allá de la riqueza, la pasión, el triunfo, la entrega, se resumen al quedar guardados en esta memoria. A través de este argumento, Welles teje una innovadora película, la década de los 40, fielmente representada en el pensamiento de esa época, y la que usa de forma extensa, con una profundidad de campo, enfocando nítidamente el primer plano, el fondo y todo lo que aparece entre ellos. Gracias al trabajo que realizó con la lente y la iluminación, el director de fotografía Greg Toland, pero también el uso de grúas y de travelings para dar movimiento a la cámara, un empleo pues verdaderamente complejo de maquillaje para que el propio Welles pudiera interpretar tanto al Kane joven como al anciano, y una inclusión de una banda sonora que puede describirse como música radiofónica. Todo eso, pues aunque se hace en pequeñas entradas musicales, permiten una presentación de la acción o subrayar una respuesta emocional de los actores. Por eso les mencionaba la profundidad de campo, el fondo, lentes, iluminación, movimientos de cámara. Todo nos lleva a una película que verdaderamente engalana a la historia del cine, que nos muestra a un ciudadano Kane pues duro en algunos momentos, pero también verdaderamente profundo en su pensar y en su sentir. Una verdadera gala de desarrollo de investigación, una influencia que, como les mencioné, Scorsese resume en la obra de Orson Welles, un estilo visual propio, algo hecho para el mismo Welles, pero en el cual muchos ciudadanos se identificarían. Y esta película, que nos ha sido legada en blanco y negro, tiene matices más allá de la tonalidad de los grises que nos recuerdan los matices humanos mismos. Este primer largometraje que pues donde se nos habla precisamente de un millonario que tiene o pareció tenerlo todo, pero que en la infancia encontró lo más importante. El ciudadano Kane logra verdaderamente ponernos a pensar, ya que fue la ópera prima
en la que Orson Welles logró ganar un Oscar al mejor guión original para Herman Mankiewicz y el propio Welles. Pero curiosamente ese sería el único Oscar conseguido por Orson Welles en toda su carrera, a excepción del Oscar honorífico que se le otorgó en 1970. Ciudadano Kane también estuvo entre las candidatas al Oscar en otras 8 categorías, lo cual habla pues de su calidad, aunque no haya ganado las estatuillas. Estuvo entre las consideraciones de mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor banda sonora, mejor sonido y mejor montaje. Y bueno, pues este personaje, como les dije, era el magnate de prensa William Randolph Hearst. Y bueno, pues durante su estreno se prohibió mencionar, ¿sí?, el nombre o la película en sus periódicos como tal. Y la carrera de Kane en la industria editorial nace del idealismo y del servicio social. Finalmente, tras el éxito de Welles en el teatro con la compañía Mercury Theatre y su controvertida emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos, Hollywood acudió a él y se firmó el contrato con RKO Pictures, y de ahí fue donde se presentó. Encabezó la lista de AFI's 100 años, 100 películas, que se elaboró en 1998 y su actualización del año 2007. ¿Sí? Entonces realmente lideró en la revista Sight and Sound pues la lista de las 10 mejores películas durante casi medio siglo. Ese fue el Ciudadano Kane. Y aquí le dejamos hoy, queridos amigos, y continuaremos hablando el domingo de cine. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.